todos, chicos y chicas, bienvenidos a la quinta clase y hoy vamos a mirar el sistema de las agujas, de cómo funcionan, para qué funcionan y en qué métodos nos hace falta para facilitarnos la faena. Vamos a ello. Como podéis ver en pantalla, tenemos desde 1 RL hasta 18 RL y si bueno, alguna empresa hace de más de 18, pues eso ya cosas de la empresa, ¿no? Y bueno, estas agujas son solo para delinear, ¿vale? Si tenéis una técnica más avanzada, o sea, ya que tenéis bastantes años, sí que podéis sombrear y rellenar con esta misma. Rellenar sí que podéis rellenar si son letras pequeñas o si son sombritas en unas letras chicanas y finitas, sí que podéis sombrear, pero siempre con tinta diluida y con una técnica mucho más rápida y aplicable, o sea, tenéis que aplicarla muy rápido. Por eso tenéis que saber que necesitáis más técnica, ¿vale? Porque si intentas sombrear con esto, pues te hace falta saber más, controlar más tus movimientos con la mano, simplemente es por eso, ¿vale? Y nada, esta es la RL, que es solo para hacer líneas de todo tipo, ¿vale? Vamos a pasar a las RS. Las RS son para rellenar y sombrear, ¿vale? Pero son de punta redonda, ¿vale? Las round set son solo para rellenar y sombrear, aunque vale muy bien para rellenar, ¿vale? Porque normalmente cuando haces un tribal, si es un tribal maorí, usarías este tipo de agujas porque rellenan perfectamente para ese tipo de trabajos. Es un tribal muy gordo, prefiero usar las de pala, que son las FT, que ahora las veremos. Y bueno, estas... la única diferencia de las RL, que las agujas están soldadas mirando paralelas unas a otras en línea recta, y las RL están mirando hacia dentro, ¿vale? O sea, miran hacia el centro de la varilla. Todas, como las RL y RS, tienen mediciones de soldadura a la varilla. Tienen mediciones de soldadura de 80, de 100, de 120, que esos son los milímetros a la distancia de la punta de la varilla que están soldadas. Cuanto más hacia adelante están, más cerradas son, y cuanto más hacia atrás soldadas están, más abiertas están. O sea, con lo cual la línea sería o bien más gorda o bien más hueca por dentro, dependiendo de para lo que lo vayas a usar o dependiendo para cómo a ti te vaya bien. Si tú las prefieres, como yo por ejemplo, cuando voy a hacer un retrato, o gasto 1 RL, o si no quiero hacer un retrato, pero quiero hacer algo que sea tipo realista y no me quiero complicar mucho, pues las gasto de 80 RL o 100 RL. Las 120 las veo demasiado abiertas y a lo mejor me trabajan como una 3 o casi incluso diría yo que una 5. Una 3 abierta de 120 demasiado abierta, ¿vale? Para mi gusto. Bueno, vamos a pasar a las de pala, ¿vale? Estas son las FT, como podéis ver en pantalla. Y estas tenéis desde 4 hasta 15 e incluso hay fábricas que las fabrican incluso hasta de 25 y de 35, ¿vale? Eso no tiene nada que ver. Bueno, depende de qué fabricante, pues las hará del tamaño que las haga, como siempre y como en todas. Estas son para relleno y sombra, igual que la redonda, pero en plano, ¿vale? Estas, la diferencia del resto de palas es que las agujas están mirando, si tú miras la aguja de canto, o sea, de lado, verás que las agujas están mirando paralelas unas a otras, las de la fila de arriba y las de la fila de abajo, ¿vale? Y en las de sombra, las de pala normales, unas miran hacia arriba inclinadas y otras miran hacia abajo, hacen efecto V. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues estas, como están más centradas, incluso están más pegadas unas agujas de otras, pues se puede sombrear muchísimo más rápido, pero para eso hace falta mucha más técnica, igual que la RL, vengo a decir lo mismo. Y bueno, estas para rellenar van muy bien, porque van más pegadas y rellenan perfectamente. Se puede sombrear, pero es simplemente para evitarte machacar mucho. Pero bueno, esto es para gente que ya controla más el sistema de sombreado y no trabaja tan inclinado como alguien que ya lleva muchos más años, ¿vale? Pues eso, esta es para rellenar y sombrear. Colores también se puede rellenar perfectamente con esta. Vamos a pasar a las RM. Las RM, como estáis viendo en pantalla, pues estas, las únicas diferencias del resto de agujas para sombras es que esta es para difuminados, ¿vale? Esta se llama RM típica lengua de gato, ¿vale? La lengua de gato es porque, como podéis ver, las agujas, las puntas de las agujas no terminan todas en línea, o sea, las del centro están más sobresalientes que las de los laterales. Y estas, si las miras de canto,
hacen efecto V. Las de la línea de arriba miran hacia arriba un poco y las de la línea de abajo miran un poco hacia abajo y dejan bastante hueco entre ellas, con lo cual este tipo de agujas solo funcionan para sombrear o degradación de colores. Las Magnum también valen, pero como esta no tiene cantos tan agresivos como las Magnum, las M1 o M2, para trabajar las esquinas viene un poco peor, pero si tienes mano la puedes llevar bastante bien, no hay ningún problema. Pero para tipo realismo, este es la aguja ideal, vamos. Esta es la aguja que yo recomiendo usar para tipos así realistas, pero se puede usar para todo, ¿vale? Japoneses, cualquier tipo de morralla que podáis llegar a hacer, se puede tatuar con este tipo de agujas sin ningún tipo de problemas. Incluso es mejor para que los que aprendéis pues no raya tanto, porque no tiene esquinas, y las esquinas para los que empezáis pues os complica bastante la vida, ¿vale? Rayáis demasiado con ella, ¿vale? Porque tumbáis mucho, trabajáis mucho de canto y bueno, da bastantes problemas. Y esta no, esta es, digamos que para apoyos o para trabajos de primera. Esto es una M1, como estáis viendo en pantalla, y la M1 tiene cantos muy agresivos. Como podéis ver, todas las puntas de las agujas terminan en línea una tras otra. Estas también, si la miras de canto, las filas de abajo miran hacia abajo y las filas de arriba miran hacia arriba, igual que la RM. Pero esta, bueno, tenéis muchísimas medidas, hay hasta 35, incluso más, no sé. Yo sé que hacen una barbaridad de tallas y medidas con este tipo de agujas. Y esto, si que vas a hacer un tatuaje grande, recomiendo este tipo de agujas porque, bueno, debes de tener también más mano, como bien he dicho, porque estas son para trabajarlas bien en plano contra el cuerpo, o sea, bastante paralelos, y no volcar mucho la aguja porque raya mucho, ¿vale? Para los que estáis empezando, me refiero. Para los que tenéis ya ciertos años, pues bueno, ya sabéis que podéis evitar el rayar con ella si no volcáis mucho la aguja hacia izquierda o derecha con los cantos. Y nada, esta va bien para relleno de colores, para degradación de colores, para sombrear, también podéis sombrear con ella. O sea, esta digamos que es una mixta. Lo del sistema de mediciones de tú qué tipo de medida o qué talla gastarías para qué tipo de, o para este tipo de tatuaje que has hecho, eso da igual. O sea, la medida es la que a ti te vaya bien. Si tú, por ejemplo, quieres sombrear sombras un poquito grandes pero no excesivas y no quieres usar pala, puedes usar una RS, ¿vale? Y puedes hacer sombras como las típicas que tienen en el cuello o en una mano para acentuar las venas o millones de cosas. O sea, que ya es tu cabeza la que tiene que pensar qué tipo de aguja te iría bien según el trabajo que tengas delante de tus narices diseñado en tu papel, ¿vale? Entonces simplemente es escoger con qué irías más rápido, porque esto es un trabajo y a ti lo que te renta es ir rápido y bien. Bueno, vamos a pasar a estas agujas que son las de las máquinas tipo Hawks y Cheyenne, que como bien nombré en el capítulo anterior, en el 4, dije que ese tipo de máquina solo gastaba agujas especiales. Pues bueno, estas son las agujas especiales que gastan las Hawks y las Cheyenne. Viene a ser la misma mierda en diferente envase, pero bueno. Y esta tiene todo tipo de medidas con ese tipo de cabezales, ¿vale? A la derecha del todo, como podéis ver, tiene el tetoncito negro con el muelle que la varilla de la máquina rotativa impulsa ese tetoncito, ¿vale? Y eso es lo que hace que entre y salga la aguja. Y cuando la calibras para que entre o salga más la aguja, es simplemente apretando o enroscando o desenroscando el mango para que se apriete ese tetoncito de la derecha contra la varilla del motor. Si no lo habéis visto el capítulo anterior, mirarlo y así comprenderéis de qué varilla estoy hablando, ¿vale? Y bueno, vamos a pasar a hablar de los mangos, de los tubos. Como podéis ver, tenéis grandes, tenéis medianos, tenéis pequeños, según a gustos colores. También tenéis toda variedad de colores y de materiales, con tubos de acero inoxidable, desechable. Tenéis de tipos de estos así de tipo plástico. Tenéis de acero inoxidable, también tenéis grandes, medianos, pequeños. Estos pesan un poco más. Y algún chino loco que inventó este, que es con luz, ¿vale? Que yo, bueno, no lo recomendaría porque yo pongo los dedos por delante de lo que es el mango y yo me haría sombras. O sea, con lo cual a mí este mango ni me va, ni me viene, ni me llama la atención. Y con tanto cable por el medio, para mí es una auténtica mierda. Pero bueno, los chinos inventan cualquier mierda y a ver si se vende, ¿no? Bueno, pues nada, hasta aquí vamos a llegar y esto es todo. El próximo hablaremos ya de tema de líneas.
Bueno chicos, hasta aquí la clase y nada, nos vemos el próximo domingo. Bueno chicos, para aquellos que quieran ver mi página web de Facebook, lo único que tenéis que hacer, nada más terminar de ver mis vídeos, os vais aquí abajo y en la descripción del vídeo tenéis este pequeño link que pone el link de web. Le apretáis, entraréis en una página web, Adfree, y os esperáis estos 5 segundos aquí arriba a mano derecha. Una vez ya haya salido estos 5 segundos, le das saltar publicidad y entraréis en mi página web.